Buenas noches, mi nombre es Leonardo Patarroyo, estudiante de Zootecnia de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Nos encontramos haciendo la primera entrevista para el área de Cultura Política con el ingeniero Carlos Fonseca. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Leonardo. La primera pregunta para nuestra entrevista es: ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, Nación y Gobierno? Bueno, Leonardo, estos tres conceptos debemos saber diferenciarlos. Primero que todo tendríamos la definición de Estado, ¿sí? El Estado se refiere como tal a las instituciones permanentes que hacen que un país funcione, es decir, el conjunto de instituciones durables que conforman el gobierno de un país. El término gobierno se refiere al conjunto de personas que ejercen cargos dentro del Estado, es decir, el gobierno está al servicio del Estado. Y por último, ya tendríamos el término nación. El concepto nación se refiere al conjunto de habitantes de un país que comparten un mismo origen, que son regidos por un mismo gobierno y por lo general tienen una tradición común. Ingeniero, la siguiente pregunta es: ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Ok, Leonardo. Primero que todo, tenemos que saber que la democracia es una forma de organización del Estado, en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante los mecanismos de participación, ya sea directa o indirecta, que confieren legitimidad a sus representantes. Por otro lado, la participación política es todo ese conjunto de acciones que ejercen los ciudadanos con el fin de influir en el proceso político, con el fin de influir en las decisiones políticas de su comunidad. Pero la siguiente pregunta es: ¿cómo define la política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, Leonardo, la política como tal es la actividad que se encamina a la consecución del poder o a la conservación de él. Es la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Eso sería la política. Por otro lado, tenemos lo político, que es lo que nos diferencia a nosotros los hombres de los animales. Lo político es esa capacidad que tenemos para darle forma a nuestra vida social. Ingeniero, otra de las preguntas es: ¿qué elementos componen la cultura política? La cultura política. Cultura política la podemos definir como el conjunto de conocimientos, evaluaciones y actitudes de determinada población que se manifiesta frente a diversos aspectos de la vida política y el sistema político en el que está inserta. Abarca tanto los ideales políticos como las normas operativas de un gobierno y es el producto tanto de la historia del sistema político como de las historias de los miembros del mismo. Ingeniero, para finalizar la entrevista, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, Leonardo, en la actualidad el término ciudadano es utilizado para definir el individuo como sujeto de derechos políticos. Es decir, que el individuo se hace notar, se hace partícipe de la vida en sociedad ejerciendo estos derechos. ¿De cuáles derechos estamos hablando? Básicamente de los derechos que nos permiten convivir en comunidad, como el hecho de cuidar el medio ambiente, de mantenerse dentro del margen de la ley, de evitar la violencia. Yo tengo el derecho a mantenerme fuera de esos comportamientos violentos y al mismo tiempo es mi deber. Básicamente, cada derecho se convierte al mismo tiempo en un deber. Tengo el derecho a que me valoren como ciudadano, a que valoren mi rol en la sociedad, mis opiniones, y asimismo tengo el deber de respetar las opiniones de los demás ciudadanos y a respetar sus roles.
Como ciudadanos también tenemos derecho a ser partícipes de la vida de la ciudad, disfrutando de lo bueno de la ciudad, disfrutando de superar sus crisis, de ayudar a superar las crisis que se presentan en la ciudad, de mejorar la calidad de vida en las ciudades. Básicamente ese es un resumen de los derechos que tenemos, de lo que podemos disfrutar como ciudadanos y al mismo tiempo de los deberes que adquirimos por disfrutar de estos derechos. Listo, ingeniero, muchas gracias por su tiempo. Mucho gusto, Leonardo.